Armagedón, la sola palabra, proyecta imágenes de una batalla tan terrible que significará el fin del planeta Tierra. Pero ¿qué es esta batalla? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué se librará este combate? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Borr presentar el interesante tema titulado Armagedón, la gran batalla final. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por el privilegio de encontrarnos aquí para estudiar tu santa palabra. Pedimos que al estudiar el tema sobre la batalla de Armagedón, la gran batalla final, que tu Santo Espíritu esté con nosotros para enseñarnos qué es esa batalla y cómo podemos estar en el lado correcto. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero esta noche repasar algunos elementos que ya hemos estudiado en temas anteriores, particularmente en nuestra segunda presentación de esta serie de temas. Ustedes recuerdan que al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban cubiertos de un manto glorioso de luz. Estaban desnudos en lo que respecta a las vestiduras humanas, pero estaban cubiertos con la gloria de Dios. Y por lo tanto no se veían desnudos. Pero según estudiamos, cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado de su pecado fue que quedaron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el glorioso manto de luz que los cubría desapareció. Y dice la Biblia que ellos se vieron desnudos y se avergonzaron. Y por lo tanto dice en Génesis 3:7 que ellos hicieron vestiduras de hojas de higuera para cubrir sus cuerpos, para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero según vimos, eso no cubrió la vergüenza de su desnudez, porque aún después que ellos hicieran las vestiduras de hojas de higuera, todavía siguieron escondiéndose de Dios, lo cual significa que su problema no había sido resuelto. Ahora, ustedes recuerdan lo que hizo Dios. Dios les quitó las vestiduras de hojas de higuera y dice la Biblia que Dios los vistió con mantos de pieles. Es decir, cubrió la vergüenza de su desnudez con mantos de pieles. Ahora, según hemos estudiado, los mantos de pieles representan la justicia de Jesús. Porque para conseguir esas pieles, que probablemente eran de cordero, era necesario que muriera por lo menos un animal y posiblemente dos animales para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Ustedes recuerdan que estudiamos que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Jesucristo se presentó ese mismo día, porque ellos debían morir ese mismo día. Pero Jesús se presentó ante su Padre y dijo: Padre, no morirán Adán y Eva. Yo ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, la promesa de Cristo morir por los pecadores se hizo desde que se cometió el primer pecado en este mundo. Lo que estamos diciendo es que la única esperanza de salvación para el ser humano se encuentra en la muerte de Cristo en lugar del pecador. Claramente, Génesis 3:21 nos dice que Dios planeaba limpiar el pecado del ser humano a través de la muerte de un sustituto, a través de la muerte de un cordero. Ahora, ustedes recuerdan que estudiamos también ese famoso versículo de la Biblia, Génesis 3:15. Y recordamos que hay 4 elementos en ese versículo. En primer lugar dice: enemistad pondré entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ahora noten los 4 elementos. En primer lugar hay enemistad. En segundo lugar hay una serpiente. En tercer lugar hay una mujer. Y en cuarto lugar hay 2 simientes. La simiente de la mujer, que es la simiente buena, y la simiente de la serpiente, que es la simiente mala.
Ahora, este versículo es muy importante, porque este versículo se expone a través de toda la Biblia y particularmente en el libro de Apocalipsis. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo esta noche a Génesis el capítulo 4 y vamos a analizar la historia de la batalla de Armagedón desde una perspectiva distinta. Generalmente, cuando se estudia la batalla de Armagedón, la gente va inmediatamente a Apocalipsis 16, a donde se describe la sexta plaga y donde se habla de la batalla de Armagedón. Pero ¿sabían ustedes que la mejor forma, creo yo, de estudiar la batalla de Armagedón es desde la perspectiva de Génesis el capítulo 4? Tenemos allí la primera batalla de Armagedón. Tenemos allí descrito un micro Armagedón. Y entendemos las razones de la guerra final en esta primera guerra que encontramos en Génesis 4. Ahora, en Génesis 4 encontramos nosotros la historia de Caín y Abel. Ahora, yo quisiera que notáramos que en esta historia están los 4 elementos de Génesis 3:15. Dios está diciendo que a través de toda la historia va a haber una guerra entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y entre la simiente de la mujer y la serpiente. Es decir, a través de todos los siglos va a haber esta guerra de la mujer y la serpiente, de las simientes y de la simiente con la serpiente. Ahora, la primera ilustración de esta guerra la encontramos en la historia de Caín y Abel, porque tenemos los mismos elementos en esta historia que lo que tenemos en Génesis 3:15. En primer lugar, en la historia de Caín y Abel tenemos una mujer. Claro, ¿quién es la mujer? Eva. Tenemos en esta historia de Génesis 4 enemistad. ¿Quiénes son los que están enemistados? Caín y Abel. Tenemos en esta historia 2 simientes. Sí, una buena y una mala. Sí, la simiente buena es Abel y la simiente mala es Caín. Ahora, tenemos en esta historia una serpiente. Ese hay que luchar un poquito más para conseguirlo, porque no aparece directamente en la historia, pero está allí. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por 2 razones. En primer lugar, en 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién es el maligno? Satanás. Entonces, ¿de quién era Caín simiente? Del maligno. No solo eso, sino que en Juan 8:44 el Señor Jesucristo dijo que el diablo es un asesino desde el principio. Ahora, ¿cuál fue el primer asesinato de la historia? Cuando Caín mató a Abel. Ahora, si el diablo es asesino desde el principio, ¿quién fue el que mató a Abel? Satanás, ¿usando a quién? Usando su simiente, Caín. ¿Quién especialmente quería haber muerto a Abel? Satanás. Pero Satanás usó su simiente, Caín, para matar a Abel. Entonces yo pregunto, ¿tenemos nosotros los mismos elementos en Génesis 4 que lo que tenemos en Génesis 3:15? Obviamente que sí. Ahora, yo necesito explicarles algo esta noche antes de que nosotros analicemos esta historia. Y es que la simiente de Génesis 3:15 tiene una doble aplicación. Como hemos estudiado antes, la simiente de la mujer en Génesis 3:15 en realidad es Cristo. Es uno solo. Porque dice, Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Singular masculino. Pero en la Biblia también se nos dice que aquellos que se unen con Jesús, ellos también llegan a ser simiente. Por eso dice en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Es decir, Cristo es la simiente de Abraham. Pero cuando yo me uno a Jesús, yo también soy simiente de Abraham. Es decir, Cristo es la simiente y nosotros somos la simiente de la simiente. ¿Recuerdan una ilustración que usamos en una presentación anterior?
Ustedes tienen una semillita de tomate y siembran esa semillita de tomate debajo de la tierra y esa semilla muere, ¿verdad? ¿Sabían que la semilla muere primero? Muere y luego ¿qué hace? Retoña, es decir, resucita, muere y resucita. Y luego crece una planta. ¿Y cuántos tomates hay en esa planta? Muchos tomates. ¿Con cuántas semillas? Con muchas semillas. ¿Cuánto potencial tiene para producir esa semillita de tomate? ¿Cuántos tomates puede producir esa semilla de tomate? Es ilimitado. Puede producir una simiente que nadie puede contar. Porque esos tomates que produce esa masa de tomate, luego ustedes siembran todas esas semillas y les producen miles de plantas de tomate. Pero esas miles de plantas de tomate también tienen probablemente millones de semillas. Y ustedes plantan eso, el proceso es ilimitado, ¿no es cierto? Ahora Jesús, según Juan 12:24, es esa simiente, esa semilla solitaria que cae en la tierra. Jesús dice que al menos que la semilla de trigo no caiga en tierra y muera, no puede producir fruto. Es decir, todos nosotros somos simiente, sí, pero somos simiente porque venimos de Cristo, esa simiente original. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Entonces, si nosotros sabemos por qué el diablo estaba enojado con Cristo, podemos saber que él va a estar igualmente enojado con ¿quiénes? Con nosotros, porque somos la simiente de la simiente. Es decir, la simiente tiene una doble aplicación. Se aplica a Cristo y se aplica a aquellos que siguen a Cristo Jesús. Ahora, con eso en mente, vamos a analizar esta historia de Génesis, el capítulo 4. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora paremos allí un momentico. Déjenme preguntarles, ¿Caín y Abel tenían la misma madre? ¿Crecieron en el mismo ambiente? ¿Y salieron los dos diametralmente diferentes uno del otro? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Lo que determinó que Caín fuera un malvado no fue su nacimiento, ni fue el ambiente en el cual creció, sino se debió a las elecciones y a las decisiones personales que hizo en su vida. Lo que determina que nosotros somos simiente de Dios o somos simiente de Satanás no es a dónde nacemos. No tiene nada que ver con la nacionalidad que somos. No tiene nada que ver con el ambiente donde nos creamos y crecimos. Tiene que ver con si nosotros aceptamos o rechazamos a Jesús. Eso es lo que determina de qué simiente soy yo. No es arbitrariamente mi nacimiento, ni dónde crezco, ni dónde vivo, ni cuál es el medio ambiente. Es mi decisión en cuanto a Jesús. Y en un momento vamos a ver un poquito más ese asunto. Ahora, notemos lo que sigue diciendo en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Tenía problemas esa ofrenda? Tenía problemas. Ahora, antes de hablar de la ofrenda, déjenme hacerles una pregunta. ¿Caín era religioso? ¿Era religioso Caín? ¿Levantó un altar? ¿Trajo una ofrenda? ¿Vino a adorar a Dios? Claro que sí. Caín no era un ateo, no era un incrédulo, profesaba adorar al verdadero Dios. ¿Abel era religioso? Claro que era religioso. ¿Levantó un altar? ¿Trajo una ofrenda? ¿Profesaba adorar al verdadero Dios? Claro que sí. Entonces, los dos individuos eran religiosos.
y profesaban adorar al verdadero Dios. Ahora yo quiero que ustedes noten también en esta historia de que Caín y Abel eran hermanos. Y saben que Moisés, quien está escribiendo el libro de Génesis, enfatiza ese punto tantas veces que finalmente uno dice, bueno, ¿y por qué lo dice tanto? Como que quiere enfatizar de que eran hermanos. Note lo que dice, por ejemplo, el capítulo 4 y el versículo 2. Dice, y después parió a Abel su ¿qué? Su hermano. Note lo que dice empezando en el versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Creo que Moisés está tratando de recalcar que eran hermanos. Es decir, que esta guerra original, esta enemistad original, no era entre ateos y creyentes, sino entre dos diferentes clases de creyentes. No es entre los que adoran a Dios y los que no le adoran, sino entre dos diferentes grupos que profesan adorar a Dios. Es decir, que esta guerra original no es entre ateos y cristianos, es entre hermanos y hermanos. ¿Será que la guerra final no tiene que ver con los chinos contra los chinos que son comunistas y ateos, contra los cristianos que creen en la existencia de Dios? ¿Será que la guerra final tiene que ver con una guerra entre dos diferentes clases de personas que profesan adorar al verdadero Dios? Eso es lo que está diciendo Génesis. ¿Recuerdan ustedes nuestra primera presentación a donde hablamos sobre cómo las historias de Génesis son profecías? Todas las historias de Génesis son profecías. ¿Recuerdan este estudio? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La torre de Babel, Babilonia de Apocalipsis. La salida de Abraham de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. El sacrificio de Isaac, apuntando al sacrificio de Cristo. El tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia final. El conflicto entre Isaac e Ismael, el conflicto entre el espíritu y la carne. Todas las historias de Génesis son historias proféticas, lo cual significa que esta historia de Caín y Abel debe tener una dimensión que profética, final. En realidad Caín y Abel representan dos grupos que habrá en el mundo al final del tiempo, dos grupos que son hermanos, que profesan adorar al verdadero Dios, pero que adoran diametralmente diferente el un grupo del otro. Ahora, ¿en qué radicaba la diferencia de la adoración de Caín y de la adoración de Abel? Vamos a continuar estudiando esta historia. Note lo que dice en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Es eso lo que había pedido Dios? ¿Qué había pedido Dios según Génesis 3:21? ¿Qué es lo único que puede lavar el pecado? ¿Qué es lo único que puede perdonar al pecador? La muerte del cordero. ¿Ustedes creen que Caín y Abel sabían eso? Claro que lo sabían. Dios dice, yo quiero que ustedes me traigan un cordero. ¿Y qué dice Caín? Dice, no, yo te adoro, ¿cómo no? Yo sí, yo traigo una ofrenda, ¿cómo no? Pero yo no traigo lo que tú me pides. Yo traigo lo que yo quiero traer. Yo te adoro a mi manera, no como tú dices. ¿Está claro? Es decir, que Caín adora a Dios a su manera. Y de esta manera, Caín desobedece a Dios. Ahora, ¿qué trajo Abel? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo sabía Abel que debía traer los primogénitos?
¿Cómo sabía Abel que debía traer la grosura o la grasa? Que debía separar la grasa del animal para consumirla sobre el altar. ¿Cómo sabía Abel tal cosa? Tiene que ser que Dios se lo reveló. Porque más adelante en el sistema de sacrificios, por ejemplo en Números 8:17, Dios dice, me traen los primogénitos porque todos los primogénitos son míos. Pero eso existió antes, desde después del pecado. Afuerita del huerto del Edén, ya Abel sabía que debía traer los primogénitos. Más adelante, según Levítico 4:26, también Dios mandó a separar la grasa del animal, porque la grasa representa el pecado, y a quemar la grasa sobre el altar. Eso es en Levítico 4:26. Pero ya Abel sabía que debía hacer eso con la grasa. ¿Entendía Abel claramente que el sacrificio del animal representaba la muerte de Cristo en su lugar? Claro que lo sabía. Si ustedes leen Hebreos el capítulo 11 y el versículo 4, allí dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por fe. ¿Por qué ofreció Abel mejor sacrificio que Caín? Porque Abel sencillamente trajo lo que Dios mandó a traer. Es decir, Abel obedeció a Dios y adoró a Dios como Dios mandó, mientras que Caín desobedeció a Dios y adoró a Dios como él quiso. Ahora, ¿será posible que en los últimos días va a haber dos grupos de cristianos que son hermanos en la fe, pero un grupo obedece a Dios y adora a Dios como Dios ha mandado, mientras que el otro grupo desobedecerá a Dios y adorará a Dios como ellos quieren, más bien que como Dios ha mandado? Vamos a aplicar el principio. Dios ha mandado en su santa palabra de que el día de reposo es el sábado. ¿Está claro ese punto en la Biblia? Clarísimo. Desde Génesis hasta Apocalipsis está claro de que el sábado es el día de reposo de Jehová, santificado por Dios desde el comienzo. Dios reposó en él desde el comienzo, bendecido por Dios desde el comienzo, el día santo establecido por Dios, donde Dios le dice a su pueblo, cuando ustedes me van a adorar, guarden mi santo sábado, porque es señal entre mí y vosotros de que yo soy el creador de ustedes. Pero ¿qué dice la mayoría del mundo cristiano? La mayoría del mundo cristiano profesa adorar a Dios, le traen ofrendas a Dios, asisten a la iglesia, profesan obedecer a Dios. Claro que sí, pero mi pregunta es, ¿qué día le ofrecen a Dios como día de reposo? Le ofrecen un día que Dios no ha pedido. Le traen el domingo como día de reposo. Ahora yo pregunto, ¿Dios ha pedido el domingo como día de reposo? ¿Qué día ha pedido? Entonces la pregunta es esta: ¿hay alguna diferencia entre ofrecerle a Dios hoy el domingo que Caín ofrecerle a Dios frutas y vegetales? En principio no hay ninguna diferencia, porque el principio es ofrecerle a Dios lo que yo quiero en vez de ofrecerle a Dios lo que Dios ha pedido. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la crisis final va a tener la misma dimensión que la crisis original. La guerra final va a ser entre dos diferentes clases de cristianos. Cristianos obedientes a Dios, que adoran a Dios como Dios manda, y otro grupo de cristianos que desobedecen a Dios y adoran a Dios como ellos quieren hacerlo y no como Dios ha pedido. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Puede el hombre santificar algo? ¿Saben por qué el hombre no puede santificar nada? Porque solo un Dios santo puede santificar. Ustedes recuerdan la historia de Nadab y Abiú. Se encuentra en Levítico el capítulo 10. Dice allí que Dios había llovido fuego sobre el altar del sacrificio. Y Dios le había dicho a los sacerdotes, cuando ustedes entren al santuario, cuando entren al templo,
ustedes me van a usar fuego de este altar, porque ese fuego de este altar yo lo lloví allí, ese fuego es santo, no me metan ningún otro fuego en el santuario, solo el fuego santo que yo prendí sobre el altar. Pero dice allí que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, decidieron, estaban bajo la influencia del licor, del alcohol, como al final Babilonia está bajo la influencia del vino, del furor de su fornicación. Y ellos decidieron, en vez de llevar el fuego santo del altar, dice que metieron dentro del santuario fuego extraño. Es decir, le ofrecieron fuego común a Dios como si fuera santo. Ahora déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que si hubieran analizado las propiedades químicas del fuego sobre el altar y del fuego que ofrecieron Nadab y Abiú, ¿creen ustedes que las propiedades químicas hubieran sido iguales? Sí. ¿Creen ustedes que si se veían los dos fuegos se veían iguales? ¿Creen ustedes que si hubieran metido el dedo en un fuego y en el otro fuego se hubieran quemado el dedo? Claro que sí. Entonces el fuego es fuego. ¿Por qué es Dios tan particular? Dios debería haber dicho, ¿qué interesa que me traigan fuego común, que me traigan fuego santo? Eso no interesa, con tal que sea fuego. ¿Esa es la forma como Dios miró el asunto? No, señor. Dios se ofendió. Algunos dicen, bueno, pues eso es Antiguo Testamento. Usted me está diciendo entonces que en el Antiguo Testamento Dios se preocupaba mucho porque la gente conservara santo lo que Él había hecho santo, pero hoy a Dios no le importa. Es decir, Dios ha cambiado. Antes le importaba que se le ofreciera como santo lo que Él hizo santo, pero ahora a Él no le importa, Él ha cambiado. ¿Qué les parece? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En Malaquías 3:6 Dios dice, yo Jehová no cambio. Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que espera santidad en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que ellos toman, noten el principio, toman fuego común y lo ofrecen como santo. ¿Y qué hace Dios? Dice la Biblia que salió fuego de la presencia de Jehová y consumió en el santuario a Nadab y Abiú, y murieron en el acto delante de Jehová. ¿Por qué fue eso? Porque ellos tomaron fuego común y lo ofrecieron como si fuera ¿qué? Santo. Ahora apliquemos el principio. La Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado de Jehová tu Dios. Y luego dice que el sábado es santo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos el primer día de la semana, que es un día común, secular, de trabajo, y se lo ofrecemos a Dios como si fuera santo? Mientras que el día que Él ha santificado, que ha apartado, que no es común, lo pisoteamos. ¿Creen ustedes que Dios es menos particular hoy que lo que era en aquella época? Yo no creo que Dios sea menos particular hoy. Si Dios se ofendió cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego común como si fuera santo, hoy se ofende porque la gente toma un día común y se lo ofrece a Dios como si fuera santo. El primer día de la semana no puede ser santo, porque el primer día de la semana no fue santificado por Dios, y Dios es el único que puede hacer algo santo. Es un día común de trabajo, es un día como todos los días. Y como yo les decía anoche, yo no necesito ninguna razón, ninguna explicación de por qué guardar el sábado. Yo no necesito que me digan, bueno, es un día de descanso, es un día cuando podemos estar con la familia, es un día cuando podemos venir a la iglesia. Todas esas son cosas bonitas, muy buenas. Pero yo no necesito nada de eso para guardar el sábado. Yo lo único que necesito para guardar el sábado es que Dios me dijo que lo guardara. Eso es vivir por la palabra de Dios. Es como el diezmo. Yo no diezmo porque Dios dice, si diezmas te voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde.
Entonces yo digo, yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. Eso es egoísta. Yo no diezmo porque quiero algo. Yo no guardo el sábado porque quiero algo. Yo diezmo porque Dios dice diezma. Yo guardo el sábado porque Dios dice guarda el sábado. Porque quiero ser un hijo obediente de Dios. Y quiero adorar a Dios como Dios dice que se le debe adorar. Algunos dicen, bueno, pero eso es legalismo, pastor, de que hay que guardar el sábado. Déjeme decirles esto, que si usted cree que tiene que guardar el sábado, porque si no lo guarda, Dios lo va a destruir, de nada le vale guardar el sábado así, porque igual va a terminar en el infierno. Yo guardo el sábado, yo sé por qué Dios hizo el sábado. Dios hizo el sábado porque Él quiere que yo pase todo ese día con Él. Porque Él sabe que después de una semana de trabajo, puede ser que yo me olvide de Él. Porque todo lo que he hecho tiene que ver con mi trabajo, con mi dinero, con mi familia, con todas las cosas que me rodean conmigo. Y por lo tanto Dios dice, para. Y ahora vamos a parar todo este día juntos para que tú te recuerdes de dónde viene todo lo demás. Por eso el sábado significa cesar. La palabra sábado significa cesar, parar, stop. ¿Creen ustedes que hay algún problema en pasar todo el día sábado con el Señor Jesucristo si le amamos? ¿Saben que los que no pasan el sábado con Jesús tienen problemas en su relación de amor con el Señor? Porque cuando nosotros amamos a alguien, vamos a querer pasar tiempo con ese alguien. Imagínense qué lindo poder tomar cada semana 24 horas para pasarlas con el Señor Jesús. No hay nada más glorioso que eso. Y ojalá pudieran ser los 7 días. Pero el Señor Jesucristo dice, no, trabaja 6 y reposa el 7º. Ven y pasemos el sábado juntos. Qué lindo cuando amamos a Jesús. No es ningún sacrificio. No es ninguna carga. No, es una bendición de Dios. Pero ¿qué dicen muchos cristianos? Dicen, no, el sábado no, yo le ofrezco a Dios el domingo. Es lo mismo que dijo Caín. Digo, no, yo sé que Dios pidió un animal, pero yo le voy a traer a Dios frutas y vegetales y Él verá si los acepta o no. Es el mismo principio. Entonces la guerra final va a ser entre dos diferentes clases de cristianos. Cristianos que obedecen a Dios, obedecen los mandamientos de Dios y adoran a Dios como Dios ha establecido, y cristianos que desobedecen a Dios y adoran a Dios como a ellos les conviene. Ahora volvamos otra vez a Génesis 4 y notemos algunos detalles más, porque hemos llegado solamente hasta cierto punto, hemos analizado nada más la religión de estos dos individuos. Ahora lo que queremos hacer es analizar un poquito más qué pasa cuando Abel obedece a Dios y le adora a Dios como Dios ha mandado, y Caín, ¿qué pasa cuando él adora a Dios según su conveniencia? Note lo que dice en Génesis 4 y el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo demostró Dios que Él aprobaba el sacrificio de Abel y desaprobaba del sacrificio de Caín? Tiene que haber existido una señal visible, ¿verdad? Porque si no había una señal visible, ¿cómo iban a saber? ¿Saben ustedes cuál fue la señal visible? Dios llovió fuego del cielo sobre el sacrificio de Abel, pero no llovió nada sobre el sacrificio de Caín. Y ustedes dicen, bueno, eso no es lo que dice en Génesis 4. Sí, pero cuando vamos, recuerden que aquí está hablando del sistema de sacrificios, traer la grasa, traer los primogénitos, traer el cordero, todo eso existe después en el sistema de sacrificios. Así que si entendemos lo que pasaba en el sistema de sacrificios después, vamos a entender cómo mostró Dios su aprobación en este caso. Y saben que después de esto, Dios siempre mostraba su aprobación lloviendo fuego del cielo sobre el sacrificio. Por ejemplo, en Levítico 9:24, cuando se pusieron los sacrificios sobre el altar, después de que se inaugurara el servicio del santuario terrenal, dice que Dios llovió fuego del cielo en señal de que aceptaba el sacrificio. En 2 Crónicas 7:1 dice lo mismo. Dice allí que cuando el templo de Salomón se inauguró, se colocaron los sacrificios sobre el altar, Dios llovió fuego
sobre el sacrificio. Lo mismo en los días de Elías. ¿Se recuerdan? Nada de fuego sobre el sacrificio de los profetas de Baal, pero sobre el sacrificio de Elías, Dios llovió fuego. Ahora ustedes pueden imaginarse, el que adoró a Dios como Dios mandó y el que obedeció a Dios, le viene un raudal de fuego que consume el sacrificio, mientras que el Caín que adora a Dios como él quiere y que desobedece los mandatos de Dios, no le llueve nada. Y enseguida, ¿de qué se llena Caín? ¿De ira contra quién? ¿Por qué contra Abel? ¿Por qué contra Abel? ¿Contra quién debía haber estado enojado? Bueno, el que había llovido fuego sobre Abel era Dios. Pero quiero que noten que él expresa su ira contra Dios, contra su hermano. Es decir, su ira contra Dios se manifiesta tangiblemente en su odio contra su hermano. Es decir, cuando muestra odio contra su hermano, está mostrando odio contra Dios. Ahora, note lo que sigue diciendo aquí. Versículo 5, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esa palabra ensañóse es una traducción muy débil. En realidad, la traducción es se enardeció, o como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. De fogón, de fuego. En inglés es it burned for Cain. Estaba encendido de ira. Y dice aquí, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Porque estás enojado. Versículo 7, si bien hicieres, entonces al traer esa ofrenda, ¿hizo mal? Dios dice, si bien hicieres, es decir, que cuando trae esa ofrenda, ¿hizo qué? Mal. Adorar a Dios como nosotros queremos y no como Dios ha mandado, es hacer el mal. Dice, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo. Es decir, el pecado tiene el deseo de entrar y controlarte. Y tú te enseñorearás de él. Mejor traducción, tú has de enseñorearte de él. Debes enseñorearte del pecado. Y ahora noten el versículo 8. Habló Caín a su hermano Abel. ¿Sobre qué creen ustedes que hablaron? Ahora la ira que tenía Caín contra Dios se manifiesta en su relación ¿con quién? Con su hermano. ¿Sobre qué creen ustedes que hablaron Caín y Abel? ¿Qué creen ustedes que le dijo Abel a Caín? Yo creo que le dio un estudio bíblico. Le dijo, mira Caín, tú sabes muy bien que Dios ha mandado que sacrifiquemos un animal, expresando nuestra fe en que solamente Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. Caín, si tú hubieras obedecido a Dios y si hubieras adorado a Dios como Dios ha mandado, Él hubiera llovido fuego sobre tu altar también. Pero porque tú le has sido desobediente y porque no has adorado a Dios como Dios ha mandado, Dios no puede derramarte una bendición. ¿Y qué creen ustedes que le contestó Caín? ¿Quién eres tú, hermanito, para instruirme a mí? Yo aquí soy el mayor. Tú debes escucharme a mí. ¿Saben lo interesante? En la Biblia casi siempre es el menor que termina de primero y el mayor que termina de último. ¿Han notado ese fenómeno? David, Jacob, Isaac. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Lo que pasa es que los primeros a veces se consideran demasiado grandes y entonces Dios no puede hacer nada con ellos. Entonces Caín le dice a Abel, mira, no me vengas tú a hablar a mí, ni me vengas a dar un estudio bíblico a mí sobre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y quiero que noten entonces que Caín se llena de ira, ya no solo contra Dios, sino contra Abel. ¿Y qué hace? Y lo mata. ¿Por qué mata Caín a Abel? Pues porque Abel era un capitalista. Porque Abel tenía todo el petróleo del Medio Oriente. Porque Caín era árabe y Abel era judío.
¿Ese fue el motivo? Esa era la razón de esta guerra. ¿Cuál era el motivo de la guerra? Vamos a 1 de Juan 3, para que ustedes vean cuál es el motivo de esta guerra. 1 de Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sobre qué se libró esta guerra original? Sobre si la vida es justa o la vida es impía. Y yo quiero que ustedes noten que en el contexto de este versículo de 1 Juan 3:12, en los primeros 11 versículos, está contrastando los hijos de Dios con los hijos del diablo. ¿Saben ustedes cómo se manifiestan los hijos de Dios y cómo se manifiestan los hijos del diablo? Por su actitud para con la ley de Dios. Caín despreció la ley de Dios. Abel respetó la ley de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Vamos a notar lo que dice 1 de Juan 3:4. En el mismo contexto dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y luego noten el versículo 8. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿El que peca es de quién? ¿Y qué es pecado? Entonces, ¿cómo se manifiestan los hijos de Satanás? ¿Se quieren deshacer de qué cosa? De la ley. Note lo que dice el versículo 10. En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántas simientes? 2. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 4. Versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y le mató. Al final de la historia se van a levantar algunos cristianos para procurar matar a otros. O sea, pastor, eso no puede ser. Caín y Abel no eran hermanos. ¿Quiénes fueron los que mataron a Cristo? Fueron los hindúes, los budistas, fueron los que mataron a Cristo. Los romanos querían matar a Jesús. No, señor. ¿Quiénes fueron los que instigaron a los romanos y a la turba para matar a Jesús? Su propio pueblo. ¿Recuerdan que estudiamos la Edad Media? En la Edad Media, ¿cuál fue la guerra? Durante los 1260 años, ¿quiénes guerrearon contra quiénes? Era una guerra entre la iglesia cristiana establecida y la iglesia que le tocó huir a los montes. Eran cristianos contra cristianos. Los que adoraban a Dios como ellos querían y los que adoraban a Dios exactamente como lo manda la Sagrada Escritura. ¿Saben ustedes que en la Inquisición eran cristianos matando cristianos? Porque esos cristianos que murieron en la Inquisición no hacían lo que decía la iglesia cristiana. Siempre ha sido, los peores enemigos de los verdaderos hijos de Dios han sido los de la misma iglesia, que no quieren obedecer a Dios ni quieren adorar a Dios como Dios manda. ¿Creen ustedes que va a ser también así al final de la historia? Sí, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora quiero que noten lo que sigue diciendo esta historia. Dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Qué altanero, ¿verdad? Eso era como para mandarle un rayo y aniquilarlo de ahí de una vez.
Menos mal que yo no soy Dios. No se salva nadie. Y menos mal que ustedes no son Dios, porque tampoco se salva nadie. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre clama. ¿La sangre clama? Aquí dice que sí. ¿Cómo está clamando la sangre de Abel? ¿Qué es lo que está diciendo esa sangre? Si había hecho una gran injusticia. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas de la Biblia es que los justos mueren y los malos les va bien. El cuerno pequeño mata a los santos de Dios y dice, sucedióles prósperamente. Entonces la gente dice, eso no es justo, que los verdaderos hijos de Dios, el cuerno pequeño los mate y que el cuerno pequeño le vaya bien. Pero déjenme preguntarles, Abel murió un conquistador. Abel conquistó a Satanás, derrotó a Satanás. Claro que sí, porque Satanás no pudo infiltrarlo con el pecado ni llevarlo a desobedecer a Dios. Por eso fue que el diablo dice, yo no pude llevarlo a desobedecer a Dios, así que como él me está haciendo quedar mal, lo único que puedo hacer es matarlo. El hecho de que Dios tuvo que matar a Abel indica de que Abel fue fiel a Dios. Y saben que en Hebreos 11 dice que Abel resucitará en la primera resurrección cuando Cristo venga en las nubes del cielo. ¿Qué es preferible? ¿Hacer lo que dice el mundo y salvar la vida? ¿O hacer lo que dice Cristo y perder la vida? ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir ahora un ratico o vivir bastante después? ¿O prefiere que se le acorte la vida ahora y vivir mucho después? Es preferible entregar la vida ahora y vivir mucho después. Jesús dijo, el que salvare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por mi causa, la salvará. Abel y todos los mártires murieron conquistadores. Y al final de la historia, el libro de Apocalipsis dice que los poderes religiosos del mundo, los poderes religiosos, dije yo, se van a vincular y se van a unir para atacar a aquellos que adoran al verdadero Dios y que obedecen a Dios y que guardan el día de reposo de Dios. Y dice en Apocalipsis 20 que muchas de esas personas fieles van a ser martirizadas, van a morir por causa de su fe. Y ustedes dicen, bueno, entonces si mueren, ¿qué justicia hay en eso? ¿Recuerdan que la sangre de Abel qué hace? Clama. ¿La sangre de los hijos de Dios también va a clamar? ¿Qué es lo que va a clamar? Que se le haga ¿qué? Justicia. Es más, en Apocalipsis 6, 9 al 11, que describe la Edad Media cuando la Inquisición estaba matando a los que adoraban a Dios como Dios manda y a los que estaban obedeciendo a Dios, dice que ahí estaban las personas, recuerden las almas, la palabra alma significa persona, las personas debajo del altar están clamando a Dios y están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que nos matan en la tierra? Y viene una voz y le dice, tranquilos, aquí tienen sus vestiduras blancas. Aguántense un rato de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. Y entonces a los dos grupos, los mártires de antes y los mártires de después, les vamos a dar su recompensa. ¿Por qué clama la sangre desde la tierra? ¿Saben por qué? Porque en el sistema de sacrificios, en el santuario hebreo, la sangre que sobraba del sacrificio, que no se metía dentro del santuario, se echaba junto al altar, en el suelo. Según Levítico 4 y el versículo 7, la sangre inocente de la víctima se echaba en la tierra y esa sangre clamaba de que se le hiciera ¿qué? Justicia, porque era sangre inocente. Ahora vayamos rápidamente otra vez acá, versículo 10 de Génesis 4, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y luego noten el versículo 15. Y respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo oyese cualquiera que lo hallara. ¿Qué le puso Dios a Caín? Una señal o una marca. ¿Saben ustedes que Caín es el primer anticristo de la Biblia?
Es un símbolo del anticristo final, porque no es de afuera, sino de adentro. Profesa servir al verdadero Dios. Porque en vez de ofrecer un sacrificio, no ofrece sangre. Es decir, está en contra ¿de quién? De Cristo. Y contra los que adoran a Dios, como Dios dice, y los que obedecen a Dios, se levanta ¿para qué? Para matarlos. Ese es el cuadro que presenta la Biblia del anticristo. ¿No es cierto? Así que Caín es el primer anticristo. Y la marca que él recibe es el presagio de la marca final de la bestia, que recibirán todos los que quieren matar al pueblo de Dios. ¿Qué es entonces la batalla de Armagedón? La batalla de Armagedón no es sino la culminación final de la guerra que comenzó con Caín y Abel. Y va a ser una guerra entre dos diferentes clases de creyentes: los obedientes y los desobedientes, los que adoran a Dios como Dios manda y los que adoran a Dios como ellos quieren. Esa va a ser la guerra final. ¿Y saben algo? El libro de Apocalipsis nos dice que al menos que Cristo interviniera, al menos que Cristo viniera del cielo en un caballo blanco, con los ejércitos celestiales con él, todo el pueblo de Dios quedaría inmolado, sería desarraigado por muerte del planeta Tierra. Por eso viene Cristo Jesús, viene a salvar a su pueblo de la aniquilación. Ahora, ¿creen ustedes que vale la pena entonces servir a Dios? ¿Creen ustedes que vale la pena adorar a Dios como Dios ha mandado? Y no como nosotros creemos que debemos hacer. ¿Vale la pena obedecer a Dios? Ahora, no estoy diciendo que vamos a obedecer a Dios para que Dios nos ame, ni para que Dios nos salve, porque nadie puede obedecer para que Dios lo salve. Eso sería salvación por obras. No. Amamos a Dios y Dios nos salva, y como nos salva vamos a querer obedecerle. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Si usted conoce a Jesús y ama a Jesús, va a ser su deleite obedecerle y adorarle como él ha mandado. Yo quiero estar en el lado correcto en la gran batalla final. Yo quiero estar en el lado de Jesús. Quiero obedecerle porque le amo.